El barcelonés Rafael Argullol, narrador, poeta, ensayista y docente universitario, autor de unos 25 libros, ganador del premio Eugenio Nadal, viajero y colaborador de revistas y periódicos, aborda, en los textos que ofrecemos a continuación, facetas de la vida cotidiana, con agudeza y capacidad crítica. Intimidad forzosa. Cuenta Boris Pasternak que a medida que se degradaba la Revolución Rusa y se imponía el totalitarismo, se generalizaba el uso del tuteo como forma cotidiana de dominación. En el Dr. Zhivago, en efecto, los comisarios del pueblo quieren reducir la resistencia de sus supuestos adversarios con un «Oye tú, camarada», que tras el aparente igualitarismo implica la transformación de las personas en meros componentes de una masa que debe ser aleccionada y doblegada. El objetivo es claro. La intimidad forzosa, lejos de ser una muestra de amistad o familiaridad, es un método de sometimiento. Por eso me alarma que en nuestra sociedad nada igualitaria se prodiguen cada vez con mayor frecuencia las expresiones de una intimidad no voluntaria. Esto es particularmente claro si te hallas en manos de quien va a imponer su intimidad, la quieras o no. Llama la atención, por ejemplo, que una mayoría de médicos y enfermeros se permitan tutear a sus pacientes, sobre todo en los grandes hospitales y clínicas. Quien ha entrado en el recinto siendo una señora o un señor es convertido, mediante el tuteo, en un ser al que no solo le falta la salud, sino también el respeto y la dignidad. Y algo semejante pasa en el transporte aéreo. Como también estás en sus manos, cada vez hay más pilotos y azafatas que se dirigen a los pasajeros con la familiaridad que antes se reservaba para los niños. ¿Acaso porque en ambas situaciones sobrevuela la sombra de la parca? Lo cierto es que se hace progresivamente difícil mantener el estatuto de persona en una cama de hospital o en un asiento de avión. Pero lo decididamente insoportable es que el Estado se haya sumado al festín de la mala educación, con fórmulas que recuerdan lo evocado por Pasternak, o como ficción futurista por Orwell en 1984. Ponte el cinturón de seguridad. Si bebes, no conduzcas. Disminuye la velocidad, etcétera, etcétera. En medio del capitalismo más feroz, el Estado, casi podríamos decir el camarada Estado, se comporta como si el comunismo hubiera triunfado, aunque únicamente en el terreno de la vulgaridad. Y quizá los publicitarios de estas campañas tuteadoras lleven razón y sea cierto que el comunismo de la banalidad ha triunfado. Sin embargo, no quiero esta intimidad forzosa con el Estado. Mis amigos los elijo yo mismo, y es con ellos con quienes comparto mi intimidad. El energúmeno y el gracioso. En las últimas semanas me he visto obligado a pasar muchas horas en el coche y en consecuencia he escuchado la radio con mayor frecuencia de lo habitual. Cuando fallaban las emisoras musicales sintonizaba las otras, las 5 o 6 programadas en el transistor, confundiéndolas dada la gran uniformidad de todas ellas. Si evitaba lo que los locutores llaman gráficamente cortes publicitarios, era inevitable tropezar con un supuesto espacio de entretenimiento o con una tertulia. Los espacios de entretenimiento comparten una consideración de la humanidad que raya la idiotez. Para comunicar a los radioyentes esta concepción del mundo, sus artífices recurren a variopintos procedimientos, con una gran predilección por el cotilleo, la parodia y los concursos de todo tipo, y para reconocer a tantos personajes parodiados debería poseer una erudición que no poseo. Siempre parece vencer el que más grita o el que más chistes cuenta. Paradójicamente, en las tertulias, cuyos componentes tienen una consideración de la humanidad, es decir, de sí mismos, que raya en lo sublime, los métodos son muy semejantes y los que llevan la voz cantante tratan de aplastar a los demás, sea con chillidos, sea con sarcasmos. No falta el tertuliano, generalmente no profesional, que trata de argumentar, con pocas esperanzas, pues pronto se da cuenta de que las denominadas tertulias, un género recurrente en nuestros medios de comunicación, tienen complicidades,
y códigos bien determinados a los que el profano le cuesta acostumbrarse. Allí no se trata de llegar a conocimiento alguno, sino de alborotar para que el programa tenga, como se dice bélicamente, impacto. Las tertulias más patéticas son las políticas y las deportivas. En las primeras, políticos de segundo rango se tiran los trastos unos a otros con el propósito de convertir lo importante, la cosa política, en fútil. En las segundas, curtidos especialistas se pelean entre sí con finalidad de transformar lo accesorio, un deporte, en fundamental. Todo se trata de una representación y, como la sangre nunca llega al río, de un lucimiento para graciosos y energúmenos. El monje entre la basura. Hay imágenes que tienen la capacidad de erigirse en diagnósticos fulminantes de una época, por más que parezcan reflejar únicamente un pequeño fragmento de la misma. Esas imágenes nunca son oficiales y frecuentemente tienen un aire de improvisación, de marginalidad, como si, en efecto, hubieran sido captadas en el margen de la historia, mientras los grandes protagonistas acaparan el escenario. Al tiempo que la magna representación tiene lugar en el pórtico, alguna sale o entra por la puerta de atrás. En la que me ocupa, alguien sale por la puerta de atrás. Es un viejo monje con mirada entre sonriente y desamparada. El Dalai Lama, nada menos, para muchos un campeón de la espiritualidad y para otros un parásito religioso. Los periódicos han reproducido esa triste salida del iluminado por la puerta de servicio, solo, sin ruedas de prensa y entre grandes bolsas de basura. El mensaje no ha podido ser más claro. Ha sido recibido en la Casa Blanca porque no había más remedio. Si se quería, guardan las formas. Pero recuerda que la recepción no ha tenido lugar en el Salón Oval, como corresponde a los auténticos poderosos, sino en una habitación contigua destinada a invitados subalternos o a visitantes molestos. Recuerda también que, aunque de vez en cuando simpaticemos con tu causa y hagamos películas sobre ella, porque realmente lo del Tíbet es un atropello brutal, estamos obligados a halagar a China, al menos a no irritarle en demasía. Nuestro corazón está con el Tíbet, como lo está con la libertad, con el honor y con todas esas cosas que tanto nos gusta citar. Sin embargo, comprende que nuestro bolsillo y nuestro miedo nos exigen ser comprensivos con China, pese a que murmuremos sobre su totalitarismo. Tanto es así que en adelante, y sintiéndolo mucho, ya no podrás salir por la puerta de atrás, porque ni siquiera entrarás en el edificio. Un mensaje bien claro para el viejo monje y para cualquiera de nosotros. El infierno en un frasco de caviar. Vladimirske Central es un antiguo penal que en la época del estalinismo servía, como tantos otros, para albergar a los prisioneros políticos víctimas de la represión. Actualmente sirve también para hacer turismo. Una agencia de viajes especializada organiza tours en el penal por la módica cantidad de 100 euros. La expedición consiste fundamentalmente en disfrazar a los turistas de presidiarios con sus uniformes y números de identificación, proporcionándoles la emoción de pasar un día en las viejas celdas e incluso distraerse un poco en los destartalados talleres en los que tenían lugar los trabajos forzados. Como el turista presidiario no puede quedarse con hambre, también se le ofrece un rancho que imita el que recibían los presos. Según contaba recientemente Vitaly Shentalinsky, uno de los investigadores que entraron en los archivos del KGB para estudiar los expedientes de los escritores represaliados, la propuesta turística de Vladimirske Central ha tenido tanto éxito que la agencia de viajes, desbordada por las peticiones, se plantea aumentar la tarifa de la excursión. La gente encuentra que esta es muy emocionante y que el rancho que se proporciona es variado y abundante. Las cámaras digitales trabajan a toda velocidad y a la salida del penal, abandonando el uniforme de presidiario, los excursionistas se muestran unos a otros disfrazados de reos del feroz estalinismo. No obstante,
Esto no significa que Stalin sea particularmente feroz para la Rusia de hoy. Junto a la más bien macabra anécdota de Vladimirsky Central, Shentalinsky también se refería a la paulatina dificultad de los historiadores para acceder a los archivos de la represión y a su temor de que la Rusia de Putin, con la excusa de un renacimiento nacional, abra el paso a una rehabilitación del tirano no muy lejana si tenemos en cuenta que un 50% de los rusos actuales respetan el papel histórico de Stalin, frente a una proporción muchísimo más baja hace una década. De la actitud de los jóvenes tampoco se puede esperar mucha variación, pues, o bien, como el resto de los jóvenes del mundo, saben muy poco de lo que pasó anteayer, o bien se inclinan por el más crudo de los pragmatismos. La nieta de un antiguo detenido en Siberia declaraba que Stalin había sido un buen manager, nada menos. No es de extrañar, por tanto, que hace unos meses los periódicos informaran de que Stalin, en una votación por televisión en la que habían participado millones de personas, había sido designado el tercer ruso más importante de la historia, tras Alexander Nevsky, el primero, y un ministro del zar Nicolás II, cuyo nombre no se citaba en la noticia. Para conseguir su relevante posición, el padrecito Stalin había desbancado, para más ironía, a Pushkin. Quizá no hay que dramatizar con estas estúpidas votaciones televisivas. Con este método, el portugués más decisivo de la historia de Portugal resultó ser Oliveira Salazar, y si no recuerdo mal, en una gran demostración de conocimientos respecto al propio pasado, los televidentes norteamericanos eligieron a Ronald Reagan y los españoles a Juan Carlos de Borbón. O, por el contrario, quizás sí que haya que dramatizar con estos resultados. Como quiera que fuere, el asunto de la hipotética rehabilitación de Stalin se cruzó continuamente en mi memoria cuando el otro día vi un espléndido documental francés titulado La historia secreta del archipiélago Gulag. Es una película realizada el año pasado por Jean Crépu y Nicolas Miletich, en la que a través de la última entrevista a Alexander Solzhenitsyn, 2 meses antes de la muerte de este, se revela paso a paso la prodigiosa composición del archipiélago Gulag. Cuando apareció este libro en 1973, primero en Francia y luego rápidamente en varios países europeos, la campaña contra Solzhenitsyn fue demoledora por parte de muchos medios izquierdistas, un eco de la orquestada desde Moscú. En aquel entonces yo era estudiante y recuerdo perfectamente la opinión de diversos intelectuales que tenían prestigio entre nosotros, los estudiantes, contra Solzhenitsyn. Para ellos, un día en la vida de Iván Denisevich resultaba aceptable, una buena novela sobre la desestabilización de la Unión Soviética. Pero Archipiélago Gulag era pura y duramente un producto anticomunista. Solzhenitsyn fue sucesivamente un agente de la CIA, un místico, un paranoico. Con el tiempo desapareció lo de agente de la CIA y Solzhenitsyn, pese a haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1970, permaneció en una suerte de limbo de la cultura literaria contemporánea como un loco místico. No sé, ni me importa, si Archipiélago Gulag es una de las cumbres literarias del siglo XX. Lo que sí sé es que es el libro más decisivo de esa centuria, el único capaz de ofrecer a los que sufrieron cruelmente el totalitarismo una vindicación y una catarsis que, si afecta particularmente al pueblo ruso, se extiende a sí mismo al mundo entero. Aunque pudiera llegar una siniestra rehabilitación de Stalin, la sola existencia del archipiélago Gulag es un juicio permanente contra la brutalidad del totalitarismo y un tribunal de la memoria más duradero que cualquiera que pudiera poner en marcha, como de otra parte sería su obligación democrática, el Estado ruso. Precisamente, esto es lo que demuestra fehacientemente el documental de Jean Crépu y Nicolas Miletich. En él, un Alexander Solzhenitsyn envejecido, extremadamente delgado, terminal, se saca definitivamente la máscara del loco místico y revela con extraordinaria lucidez que culminó en su libro. Es difícil que ningún texto reciente haya requerido tantas energías y comportado riesgos semejantes. Antes de Archipiélago Gulag, nadie, ni en Rusia ni en Occidente, tenía una imagen del inmenso conjunto carcelario creado por Stalin. Se conocían los sufrimientos particulares, pero no el dibujo global que permitía recuperar la grandeza de estos sufrimientos y advertir a la humanidad futura. La película expresa el coraje
y la tenacidad de Solzhenitsyn, a menudo aislado en los largos años de escritura del libro. No obstante, más allá del escritor, desfilaban, por los fotogramas, los héroes anónimos que contribuyeron a la obra tanto como él. Los centenares de presos que dieron su testimonio, las 3 mujeres que mecanografiaron el texto, el cineasta que lo microfilmó, los cómplices que lo escondieron, los campesinos estonios que dieron refugio al autor, el periodista sueco que se mantenía en guardia, el hombre que finalmente arriesgó la vida para llevarse a París el microfilme del libro dentro de un frasco de caviar. ¡Qué maravillosa paradoja que un recipiente tan pequeño pueda contener tanta pasión, tanta resistencia y tanta libertad! Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, espuma de los acontecimientos. Textos del barcelonés Rafael Argullol, narrador, poeta, ensayista y docente universitario. Catarsis y curación. En una época en que el entrañable y tranquilizador juramento hipocrático ha desaparecido de clínicas y hospitales, y en que la cuestión médica está en manos de las llamadas autoridades sanitarias, a menudo burócratas que lo ignoran todo del hombre, excepto que es un animal al que se le pueden extraer impuestos y votos, resultan aleccionadoras las resistencias de ciertos médicos a considerar que la enfermedad es una pura mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda. A este respecto, por ejemplo, soy siempre un entusiasta seguidor de las opiniones del doctor Moisés Broggi, tan buen memorialista en este último período como cirujano a lo largo de toda su vida. Hay una lucidez especial en este hombre que ha alcanzado los 102 años. En su última entrevista realizada por Nuria Navarro, hacía 2 manifestaciones aparentemente muy alejadas entre sí, pero que a mí me parecieron perfectamente unidas por un hilo invisible. Por un lado, siguiendo a los antiguos griegos, recordaba que la fuerza que mueve las estrellas es la misma que hace palpitar el corazón del hombre. Por otra, respondiendo a la última pregunta de la periodista, ¿por qué querría ser recordado?, manifestaba lacónicamente, por ser una buena persona. Las 2 respuestas ensambladas significaban una magistral lección de medicina. Por los mismos días en que el doctor Broggi hacía estas declaraciones, cayó en mis manos un libro excepcional que en cierto modo venía a desarrollar el amplio espectro de interrogantes alojado entre aquellas 2 respuestas. Se trataba del ensayo Catarsis, sobre el poder curativo de la naturaleza y del arte, escrito por el cardiólogo y humanista polaco Andrzej Sekseklik, recién traducido entre nosotros. Debo confesar que el enigmático asunto de la catarsis es algo que siempre ha llamado mi atención desde que en los años estudiantiles leí, o me hicieron leer, la Poética de Aristóteles. En ella se sostiene aquella famosa definición de la tragedia griega, a partir de la que, precisamente a propósito del término catarsis, se han suscitado numerosas controversias. ¿En qué consistía esta catarsis que, según Aristóteles, se conseguía en los escenarios griegos? ¿Una purificación de las pasiones? ¿Una depuración de los desarreglos morales? ¿Una curación de las enfermedades del alma? Las traducciones no se ponían de acuerdo. Con el paso del tiempo y como reincidente lector de tragedias, en especial de Esquilo y Sófocles, llegué a la conclusión de que la catarsis, perseguida por el teatro ático, era una suerte de efecto de shock que conducía a los espectadores a un alivio anímico, a un relajamiento sensorial, después de haber sido llevados a la máxima tensión tras ver representadas las turbulentas peripecias de los héroes. Dicho de otro modo, la tragedia griega, que lejos de ser un espectáculo elitista, era una celebración popular, en el teatro de Dionisios cabía una 1/4 parte de los ciudadanos libres de Atenas,
tenía como objetivo poner ante el público un espejo terrible en el que el hombre pudiera contemplar todas sus contradicciones y límites, pero no para hundirlo en el sinsentido, sino para liberarlo del peso que pudiera albergar su conciencia. El espectador, a través de las vicisitudes de los héroes, era arrastrado hasta el punto de ebullición que pone en peligro cualquier equilibrio y luego, por la propia ejemplaridad trágica, era reflotado hasta la salvación. De ahí que fuera usual, tras la representación de una tragedia, que se celebrara festivamente el alivio de los espectadores con la puesta en escena de una pieza satírica. Para el público ateniense, el efecto colectivo de una tragedia se parecía mucho a lo que individualmente se conseguía con el principio hipocrático de la curación por la palabra. En ambos casos puede hablarse de catarsis. Y es este segundo plano, el del principio hipocrático, el que sirve a Andrzej Szekely como punto de partida para construir un fascinante espacio en el que convergen médico y paciente. Evidentemente, el doctor Szekely, cardiólogo de renombre internacional y pionero de las unidades de reanimación en su Cracovia natal, no ignora en absoluto los últimos avances de la ciencia y la tecnología médicas. Estos están constantemente presentes en su libro. Sin embargo, su reivindicación principal se dirige al establecimiento de una complicidad entre el enfermo y el médico. Las palabras, y lo que alienta detrás de las palabras, son tan importantes como los más refinados instrumentos de diagnóstico o como los medicamentos más potentes. Así, en Catarsis, se cruzan paso a paso todos los ámbitos de relación existencial, con la particularidad de que Szekely, en lugar de conformarse con los límites de su especialidad médica, se introduce en múltiples esferas de la historia de la cultura. La operación es altamente estimulante, porque el alfabeto críptico, en el que los médicos juegan a ser brujos, se transforma de pronto en un lenguaje tan preciso como comprensible. Nuestro cuerpo deja de estar en manos de especialistas, que ejercen un monopolio exclusivo para volver a ser nuestro cuerpo. Desde esta perspectiva, la medicina es fundamentalmente la escucha del cuerpo, algo que cada hombre hace por sí mismo y que solo en segunda instancia corresponde a los sofisticados aparatos que se hace eco de nuestro organismo en el sentido estricto de la expresión ecografías, resonancias magnéticas. De acuerdo con Szekely, aquella escucha es posible porque nuestro cuerpo no deja de ser el campo de experimentación del universo entero. En Catarsis, el lector puede encontrar significativos paralelismos que lo confirman. El pulso del cosmos, como también ha sugerido el doctor Broggi, late al mismo ritmo que el pulso del corazón. Melómano convencido, Szekely tiene continuos puentes entre música y medicina. Memorable la correspondencia que establece entre el rubato de Chopin y la melodía del corazón. Pero no son menos interesantes sus sugerencias poéticas y sus alusiones pictóricas, con páginas dedicadas a la Sibila de la Capilla Sixtina o a Velázquez. Me quedo por encima de todo con la exquisita comparación que atraviesa el libro sobre la descripción de los síntomas por parte del enfermo y el camino del conocimiento defendido por Platón. Es decir, en ambos casos la amnesis. Si para Platón conocer es recordar, para el médico nada hay más valioso para la tentativa de curación que los recuerdos del cuerpo que solo el paciente puede relatar. Podría así decirse que la memoria del cuerpo, narrada verbalmente por el enfermo y rescatada por el médico, con sus propios ojos y oídos, además de los ojos y oídos de la técnica, sirve para aislar los síntomas, establecer el diagnóstico y preparar el organismo para la curación de un modo similar a cómo la representación trágica, al poner en escena las incertidumbres del hombre, lo educaba para la reconquista del equilibrio espiritual. Sea como fuere, Catarsis, además de ser recomendable para pacientes y potenciales pacientes, todos nosotros, como dice irónicamente Szłomilós en el prólogo, debería ser obligatorio para todos aquellos médicos que no se conforman con ser únicamente especialistas o curanderos. El
Literatura para Oír les hemos presentado Espuma de los Acontecimientos, Rafael Argullol, España.